porque en la universidad ustedes se van a encontrar con un montón de tipos de personas, ¿no? Personas que son tal vez más proactivas, personas un poco más flojitas, y sí o sí les va a tocar lidiar con todo tipo de personas porque justamente se los está preparando para la vida laboral, que la vida laboral es aún más complicada, ¿no? Por eso, por ejemplo, muchas veces en los cursos se hacen grupos, ¿no? Grupos de exposiciones, grupos para hacer proyectos, trabajos. Y hay muchos alumnos, y yo me incluyo porque yo era una de ellas, que era como que, no, yo prefiero trabajar sola, como que prefiero hacerlo solo. Y ¿saben qué? No funciona así. Toca nomás hacer grupos para poder ahí aprender a cómo lidiar con diferentes estilos de personas. Porque claro, siempre vamos a estar rodeados de personas, entonces tenemos que saber cómo manejarnos con ellas, independientemente de cómo sea la personalidad de cada uno. Entonces sí es verdad lo que dice Marcos, y estas clases del club, perdón, son parte como una introducción a lo que ustedes más o menos van a estar pasando en la universidad, ¿no? Ya que, como bien decían, también hay muchos docentes que no van a tener tal vez mucha paciencia o de estar pidiéndoles venga a clases o por favor den su examen o entren a tal plataforma, suban sus tareas, no les van a estar exigiendo. Directamente les van a decir, esta es la tarea, este es el examen, esta es la fecha. Listo, nada más. Tal vez si no escucharon, si no lograron anotar o si no fueron a clase, decir después lo doy, y hay muchos docentes que no dan esas segundas oportunidades. Hay muchos otros que sí, ¿no? Que pueden ser un poquito más flexibles, pero es muy poco. En el tema universitario es muy poco, es más estricto el estudio, no son tan permisivos como en el colegio, por ejemplo. La universidad ya no existe de que venga la mamá a hablar por ustedes o a pedir licencia o no sé, o pedirles que les dé el examen para otra fecha, no existe, ¿no? Simplemente son ustedes que están solitos ahí y tienen que batírselas y prestar atención y hacer los trabajos a tiempo, porque ahí realmente uno se da cuenta que no hay eso de la hora boliviana de que, no, pero no me dio tiempo, se colgó la plataforma, lo subo mañana. No, hay muchos docentes que no te permiten subirlo mañana, es como que no lo subió hoy, qué pena, ya tiene ceros, digamos, ¿no? Así de fríos y de crudos son en muchas ocasiones. Así que tómenlo en cuenta para cuando ya les toque estar en la universidad, que no va a ser como el colegio, que no van a tener tanta paciencia tal vez, que va a ser más de ustedes, ¿no? Totalmente responsabilidad de ustedes. Veo a Micaela que está con la manito levantada. No sé si quiere preguntar algo o se le quedó nomás la manito levantada de hace rato. Parece que sí, parece que sí. Y allá abajo la manito. Tengo entendido que mañana no hay clases, ¿no es cierto? Exactamente, Licen. Mañana no hay clase, sería directamente el lunes. Buenísimo. Mañana no hay clases entonces, y les preparé por nada más unas preguntitas, una serie de preguntas sobre todo este segundo tema, ya que estaban pidiendo de que hagamos cuestionario para antes del examen, para que no se nos acumule tanto, les preparé unas preguntas para hoy. Al finalizar la clase, vamos a repasar entre todos lo que hemos avanzado en el segundo tema. ¿Les parece? Sí, Sí. veo muchas manitos levantadas. Bien, gracias Camila. Ay, bueno, voy a dejar mi agüita por este lado, denme un minutito. Tienen su agüita al lado también. Las recomendaciones de siempre. eh, Micrófonos apagados, cámaras también. Cualquier cosita que se filtre yo les voy a estar contando para que así los puedan apagar. No se olviden de tratar de pasar su clase en un lugar cómodo, donde ustedes estén más tranquilos, mejor si no hay mucha bulla, si no están acostados, mejor si están sentaditos, para que asisten con los 5 sentidos atentos a la clase, esta que es la última clase, que puede ser tal vez un poquito pesada, porque vienen toda la mañana en clase, pero bueno, ya es lo último, así que necesitan ese empujoncito para una vez entrar a la U, ese esfuerzo extra este mesecito, para que puedan
dar muy bien su examen. Hoy, como les había mencionado, el día de ayer vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Este segundo tema estaba compuesto por varias partes de la historia, ¿no? Primero iniciamos este segundo tema en general, contando un poquito de qué se trata la historia, edad contemporánea, las revoluciones, hemos hablado de la revolución industrial, aparte de eso también de las revoluciones políticas que se han dado, capitalismo, burguesía, como para recordar un poquito de qué se trata este segundo tema que hemos estado avanzando. Hemos hablado justamente ayer sobre la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el tema del nazismo y marxismo, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora nos va a tocar hablar acerca de la Guerra Fría, y con eso estaríamos, y el nuevo orden mundial, y con eso ya finalizaríamos el tema número 2. Eso básicamente es el tema 2, el cual, como les dije, les preparé unas preguntillas ahí para que al final de la clase podamos entre todos repasar. Si tienen ahí sus apuntes y alguna pregunta tal vez no la sabían responder, es buen momento para que la escriban, la anoten, para que la tengan pendiente al momento de estudiar. Bien, denme unos minutitos. Ahorita voy a empezar a compartir entonces pantalla para entrar al tema de hoy, que es bastante cortito, la verdad, va a ser más relajado para darnos un poquito de tiempo a estudiar entre todos con las preguntas. Denme chance un segundito, ahorita comparto pantalla. ¿Me avisan si se ve? ¿Ven? Sí, 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 todos pulgares arriba. Bien, perfecto. Vamos a arrancar entonces el tema de hoy, que es la Guerra Fría. Ayer les había pedido si podían ir adelantando la lectura. Como siempre les pido sinceridad ante todo. Quienes sí tuvieron el tiempo y se dieron el espacio para poder leer lo que íbamos a avanzar ahora. Bien, Soana, David, quienes más pudieron adelantar la lectura, Juliana, Joel, Michelle, Alejandro no le dio tiempo, parece. No se olviden que el tema del estudio es netamente de ustedes. Nosotros acá como docentes podemos ir avanzando todos los días, pero eso no garantiza que a ustedes les vaya bien en el examen. Ustedes tienen que poner de su parte y también leer y también adelantar. Así que a ver, quienes estuvieron adelantando la lectura que les pedí ayer, ¿qué pueden así a grandes rasgos contarme sobre la Guerra Fría? ¿Anima? ¿Dalma? La Guerra Fría no fue un conflicto donde se enfrentaron directamente con los ejércitos, sino que fue más por imponer su forma de ver, por así decirlo. Estados Unidos imponía el capitalismo y la Unión Soviética el socialismo. Cada uno quería ver quién podía abarcar más países con esa ideología. Bien, muy bien, Dalma. Perfecto, muchas gracias. Veo que también está con la manito levantada Jared. Sí, lo que dijo la compañera de que la Guerra Fría fue, como se dice, una guerra no directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino más bien una guerra de ideologías del comunismo y capitalismo, y que los dos querían expandirse sus ideologías por el mundo, cosa que también puede incluir como la guerra de Vietnam y la guerra espacial que tuvieron ambas naciones. Buenísimo, Jared. Buenísimo, esa apreciación totalmente cierta.
Ayer justamente cuando estábamos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, comentamos sobre películas y series y videojuegos sobre eso. ¿Conocen alguna película, alguna serie, un videojuego que sea netamente sobre la Guerra Fría? ¿O han visto o han leído algún libro que tenga que ver directamente sobre la Guerra Fría? Nada, nadie. Ninguna película, ninguna nada. Un juego, sí. Bruno, ¿cuál juego? A ver, cuéntenos. War Crisis, es de guerra. ¿Pero es basado en la Guerra Fría? O sea, ¿solamente la Guerra Fría o en guerra en general? En general, pero más se entiende como Guerra Fría, digamos, lo que lo vi, digamos, se entiende, es que de Guerra Fría. War Ah, Crisis. bien, bien. Ahí una buena opción para quienes les gustan los juegos. ¿Leandro? Sí, buenas tardes. Hay un juego, pero es como, está en ese tiempo, pero no se centra tanto en eso y es un poco ficticio, pero es el Black Ops 1, igual Call of Duty. Muy bueno, la verdad, muy Ujú. juego con historia. Perfecto. Hay muchos juegos, ¿no? Que están también inspirados en esta época. Tal vez, como dice Leandro, no hablan como tal sobre la Guerra Fría exactamente, ¿no? Pero están enfocados en esta época de la historia. Hay un libro también llamado Postguerra, dice Randy. Interesante. Interesante, realmente estos fueron tiempos que marcaron mucho la historia, por eso hasta ahora siguen siendo de inspiración para muchas películas, para muchas series, videojuegos también, donde se invierte muchísimo para realizarlos, para poder recrear lo que sucedió en esta época. El Metal Gear es igual sobre la Guerra Fría, no recuerdo si habla un poco de la Guerra Fría. En el Metal Gear 2 sí hablan un poco. Se toma en cuenta más o menos. Ah, bien, bien, buen dato, Lucas, buen dato, para que ahí mientras están jugando van recordando lo que vamos a estar hablando aquí en clase. Bien, les estaba preguntando sobre series, películas, videojuegos sobre la Guerra Fría para entender un poquito más lo que pasó. Ya algunos de nuestros compañeros nos dieron como que un pantallazo de conceptos de qué sucedió en esta época, pero para poder ingresar mejor al tema, yo les tengo aquí un videíto. Esperen un segundo, creo que no está habilitado mi audio. Voy a cerrar, voy a dejar de compartir pantalla, voy a volver a compartir para poder habilitar el audio, para que podamos ver el video. Denme un segundito. Veo ahí que están haciendo sus consultas también en el chat, que todavía tienen algunas dudas sobre el examen, si no me equivoco. Veo que Dalma sigue con la manito levantada. No sé si se le quedó así hace rato o tiene alguna consulta. A compartir para que puedan escuchar el audio del videíto como introducción para hablar sobre la Guerra Fría. Me avisan si se escucha. La Guerra Fría fue un conflicto que dividió al mundo y enfrentó dos modelos diferentes, el capitalismo y el comunismo. Mira. Profesora, ¿qué significa Guerra Fría? Es el nombre que recibió el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que se extendió hasta 1989. Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro quedaron como las dos superpotencias mundiales de aquel entonces. Pero las diferencias que había entre ellas parecían irreconciliables e hicieron temer un enfrentamiento de proporciones inimaginables. El mundo se hizo bipolar. En realidad no se trató de un conflicto armado, sino de una competencia por lograr el predominio mundial. ¿Y cuáles fueron esas diferencias? Desde el punto de vista ideológico, se enfrentaron dos modelos antagónicos, el capitalismo y el comunismo, cada uno con propuestas sociales, políticas y económicas muy distintas. Además, políticamente, las dos superpotencias buscaron incrementar su influencia sobre terceros países, sobre todo entre los menos desarrollados. El surgimiento de la OTAN y del Pacto de Varsovia es clave en este periodo porque los conflictos
conflictos entre estas alianzas militares hicieron peligrar la paz mundial en varias oportunidades. ¿Esta era una nueva guerra? Sí, se habla de la Tercera Guerra Mundial, pero casualmente esa guerra nunca se produjo, y por eso el periodo se llama Guerra Fría. Fue un tiempo cargado de tensiones y conflictos, y en el que las dos superpotencias probaban sus nuevos armamentos a través de guerras que promovían en otros países. ¿En qué piensas, Lu? En que como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a la paz mundial. ¿Qué tienes en mente? Es que no me gustaría que se repitan hechos como los que estuvimos estudiando con Santiago, como la Guerra Fría que ya terminó. Es interesante que podamos conocer la historia porque esto nos permite entender muchas de las cosas que pasan hoy en el mundo. Me parece que lo mejor es estar bien informados y ayudar a que otros también puedan entender estos hechos históricos. Ya sé lo que haré. Voy a crear un blog de discusión para que todos los chicos que quieran participar puedan opinar sobre la importancia y sostenimiento de la paz mundial. ¿Qué opinas, abuelo? Brillante, yo te ayudaré a hacerlo. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo lograrías la paz mundial? Escríbenos en los comentarios. Tengo muchas ganas de leer lo que piensas. Bien. La Guerra Fría fue un conflicto. ¿Cómo ustedes, entonces, la pregunta va para ustedes? ¿Cómo harían para que haya la paz mundial? Los escucho. Ya que no le vamos a estar dejando comentario al videíto, aquí los puedo estar escuchando. Están todos craneando. Julia dice cero políticos. ¿Qué dice Carlos, perdón? Te escuché hace un tiempo una historia más o menos que creo que el deporte o un partido de fútbol calmó la guerra entre dos países. Creo que más o menos he escuchado una historia con referencia a eso. Podría ser a través del deporte. Bien, bien, Carlos, a través del deporte, ¿no? Puede ser, ¿no? Es una muy buena alternativa. ¿Qué dice Leandro? Dos cosas. Primero, el partido, no sé si te referís, pero hay una historia en la Primera Guerra Mundial que durante Navidad los dos bandos cesaron fuego porque querían pasar Navidad en paz, y ahí fue que se hizo ese partido, el cual no le importó a ninguno de los dos quién ganó, solo disfrutó el juego. Y para mí, la política importa mucho porque el ser político es aquel que entiende cómo organizar, planear, administrar no solo su casa, sino también una región, y puede ser hasta más grande. Y la política, aunque arruine muchos países por conveniencia propia, puede ser que ayude, si en verdad todos se ponen de acuerdo, en poner intereses más que nada económicos para todos, no tanto para un bien común, o sea, bien propio, sino el bien común de los demás. Me equivoqué en eso. Pero sí, se puede usar la política para meter más, para añadirle más a la economía, y de la economía se pasa a la salud, a la educación, y así, progresivamente. Bien, Leandro, excelente. Excelente que nos está comentando. Súper, súper interesante. Y es verdad, ¿no? Es un dato que nos había pasado por decir cuando estábamos hablando sobre la Primera Guerra Mundial, lo que pasó, ¿no? En Navidad del 1914, que se llamaba justamente Tregua de Navidad, donde dejaron de dispararse ahí por unos días, salieron las trincheras, incluso jugaron fútbol, como decía, estuvieron cantando villancicos, y después la guerra continuó, digamos, ¿no? Pero hicieron como que esa pequeña tregua en época de Navidad. Así que interesante que lo podamos hablar aquí en clase también, que son pequeños datos de lo que sucedió también en esta época. Bien, ahora vamos a hablar entonces, vamos a entrar por completo con este videíto como pequeña introducción sobre la Guerra Fría, a hablar como tal. Bien, como bien estábamos mencionando, la Guerra Fría fue un periodo donde sí hubo muchísima tensión internacional y que empezó justamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Esta no fue una guerra tradicional, como se puede conocer, ¿no? Con enfrentamientos de forma directa entre grandes potencias, como estábamos viendo hace unos días, sino fue netamente una lucha ideológica, una lucha política y aparte una lucha económica para poder, se puede decir, hasta dominar el mundo. Cada una de estas potencias intentó imponer su concepción, su forma política y económica. En Estados Unidos, por ejemplo, el capitalismo y la democracia, y en la Unión Soviética o la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos trataban de imponer el socialismo y el marxismo, ¿no? Durante la Guerra Fría, fue disputada netamente como protagonistas principales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras el fin de esta Guerra Fría, Estados Unidos ya empezó a ser considerado como la principal potencia mundial. Entonces, hay muchas veces la palabra hegemonía, por ejemplo, en el texto, si la pueden leer, que tal vez no se sepa muy bien qué es lo que significa, pero es cuando un país tiene más poder que los demás, y este puede influir en lo que sucede en el mundo. Así que cuando vean la palabra hegemonía mundial, significa eso, que es cuando un país tiene más poder encima del resto de los países, y de esta forma, al tener más poder, puede influir en lo que sucede, no solamente en su país, sino que en todo el mundo. Entonces, como resumen, puntitos importantes sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo su periodo histórico entre 1945 y 1990, que fue después que terminó la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría se basó netamente en un enfrentamiento de ideologías, en un enfrentamiento ideológico, político y también económico, donde los principales protagonistas de esta Guerra Fría fue Estados Unidos y la Unión Soviética, para que lo tengan ahí bien clarito, las cosas más importantes y lo que sucedió en la Guerra Fría. Me avisan para que pueda continuar o si necesitan tomar algún apunte de esta diapositiva. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Sí, creo que sí, se puede continuar. Muy bien, gracias Camila. Seguimos. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Ayer veía algunos mensajes que decía, se llama Guerra Fría porque era una temporada de frío, o porque hacía frío ese día. Decían varios que estaban ahí haciéndose la burla y se reían del nombre, o preguntaban el por qué, no entiendo, porque el videito que vimos hace ratito justamente explica un poquito el por qué se llama Guerra Fría. ¿Hay alguien que levantó la mano, perdón, o se le pasó ahí la manito? Sí, creo que ya bajó la mano. A ver, ¿por qué se llama Guerra Fría en sí? Porque cuando existía una fuerte rivalidad, en esta ocasión hubo una fuerte rivalidad, pero nunca hubo un enfrentamiento militar directo. Nunca se enfrentaron de forma directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En su lugar, ambos países apoyaron guerras y conflictos en otros países conocidos como guerras indirectas, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, el capitalismo y la democracia es lo que están defendiendo, y en la Unión Soviética el socialismo y el marxismo. Este periodo se llama Guerra Fría porque estas superpotencias no se enfrentaron de forma directa, sino que lo hicieron en terceros países, ¿no? Como en terceros países fue que lo hicieron, como por ejemplo Corea y Vietnam. Además de esto, crearon sus propios sistemas de alianzas, económicas y también militares. Entonces, es por eso que se llama Guerra Fría, porque no hubo un enfrentamiento de forma directa entre estas potencias, y este enfrentamiento se dio en países terceros a través de guerras indirectas, y la incorporación de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Entonces, es por eso. Cuando les pregunten por qué se llamaba Guerra Fría, porque hacía frío, no es porque hacía frío, es porque no hubo un enfrentamiento directo, no, más bien fue totalmente diferente, fue de forma indirecta el enfrentamiento que tuvieron y fue basado en las ideologías que tenían. Ahora, vamos a hablar sobre el capitalismo. ¿Qué entienden ustedes por capitalista, por la palabra capitalista?
Leandro. Según entendí en un libro que leí, el bloque capitalista se refiere porque maneja capital, dinero. Entonces, al manejarse dinero también se maneja de una manera democrática para que el poder democrático y sobre el dinero de una región o país o también continente se pueda dividir entre varias personas, pero elegidas por el pueblo. De esa manera sería más justo y tendría responsabilidad el que se ha votado. Ya, muy bien, Leandro. ¿Quién más quiere opinar? Creo que está con la manito levantada Jared. Por capitalista se refiere a alguien que se mueve dentro o se beneficia dentro del sistema capitalista en el que él tiene los medios de producción para poder tener empresas y apoya lo que viene siendo el libre mercado, que el Estado no intervenga en sus empresas y cosas como dar trabajo. Bien, muy bien, Jared. Pau, veo que está con la manita levantada también. El capitalismo es un sistema económico dominante y considera que el mercado debe regularse autónomamente sin intervención del Estado. Muy bien, Paola. Dayana. Es un sistema en el cual el gobierno permite que cada persona crezca económicamente de la manera que quiera, no los bajan económicamente. Hay más libertad en eso. Mayormente se basa en la economía. Perfecto. Muy bien, gracias, Dayana. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bien. Sí, tienen mucha razón todo lo que hemos escuchado a nuestros compañeros, y es que capitalista es quien defiende un sistema donde las personas pueden tener propiedades, ¿no? Independientemente pueden tener propiedades, empresas y también ganar libremente. Justamente Estados Unidos defendía la democracia liberal y esta estaba basada, como su nombre lo dice, en libertades, en los derechos humanos y también en la división de poderes, como estábamos viendo hace unos días, ¿no? La diferente división de poderes del Estado. En lo económico, promovía el capitalismo, donde la propiedad privada y la libre competencia son totalmente fundamentales. El tema de la democracia liberal y el capitalismo fueron defendidos por los Estados Unidos, y la democracia liberal también supone la defensa de las libertades, los derechos, la división de los poderes, como bien les decía, legislativo, ejecutivo, judicial. Y aparte de eso, plantea el pluralismo político. ¿Qué significa esto? Es decir, la existencia de varios partidos políticos que sean justamente, como decía uno de los compañeros, los ciudadanos a través del voto que elijan, que ellos decidan quiénes van a ser sus representantes, y eso en el área político. En lo económico, también plantean el liberalismo económico. En otras palabras, sería que no haya intervención de los estados en la economía y fundamentalmente que todos tengan derecho a tener una propiedad privada. Básicamente, de eso se trata el bloque capitalista. Rebobinamos un poquito como un resumen, una síntesis. El bloque capitalista es defendido por Estados Unidos con un sistema político de democracia totalmente liberal. ¿Quién me ayuda a leer los 3 primeros principios? ¿Levantó la manito Durán? Sí. Ayúdeme con los 3 primeros puntitos donde dice principios. Ya. Principio, el primero es libertades individuales, derechos humanos y división de poderes. Exacto, muchas gracias, Durán. Esos son los principios, ¿no?, de este bloque capitalista. Libertades individuales, los derechos humanos fundamentales y la división de los poderes. Ahí puntuales los 3 puntitos que se basaron en los principios del bloque capitalista. ¿Quién me ayuda para leer el sistema económico?
Levantó la manito Micaela. Micaela. Sí. Ok, adelante. ¿Lo leo? Ya. Sí, por Sistemas favor. económicos. ¿Se escucha? Sí, se escucha, adelante. Ya. Sistemas económicos, capitalismo, propiedades privadas y libre de mercado. Perfecto, Micaela, muchas gracias. Ese fue el sistema económico de bloque capitalista, ¿no? Basado en el capitalismo, en la propiedad privada y también en el libre mercado. Es importante identificar bien las diferencias entre el capitalismo y el socialismo, que ahorita lo vamos a tocar. Ahora, aquí está, vamos a hablar ahora del socialismo. ¿Qué entienden por el socialismo o por el bloque socialista? Dayana. El socialismo es un sistema el cual controla la economía del país, el cual los maneja en el mismo nivel. No hay personas ni más ricas ni más pobres que otras. Todos tienen lo mismo. Muy bien, Dayana, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Dalma. El socialismo es controlado todo por el Estado, maneja la economía del país, busca que todos sean iguales, pero ellos manejan todo lo que es la economía. Es un gobierno dictador en el que no puede existir otro partido. Perfecto, muchas gracias, Dalma. Durán, creo que igual había levantado la manito. No, yo no. Ah, ya, perdón. Vi que estaba la manito levantada, pensé que quería opinar algo. ¿Alguien más que quiera comentar acerca del socialismo? Ruby. Disculpe, la diferencia entre el socialismo y el comunismo, el socialismo es basado en el Estado, pero el comunismo busca que todos sean iguales. Nadie tiene un rango o, por decirlo así, que alguien es superior a nadie, ¿verdad? Bien, sí, ahorita vamos a ver las diferencias claves entre lo que estamos hablando del capitalismo y el socialismo. Así que todo lo que han estado mencionando está perfecto. Ahorita vamos a notar bien cuáles son sus diferencias. Reni, ¿quería opinar algo igual? Sí, pues algo importante del socialismo era que no, pues en su época, bueno, antes no, ellos no respetaban la religión, es decir, no aceptaban, digamos, que los demás tengan diferentes creencias. Perfecto. Gracias, gracias Remy también por el comentario. Es por eso que me gusta mucho preguntarles, porque así entre todos vamos aprendiendo muchas áreas tal vez de este mismo tema, ¿no? Que es importante que podamos conocer. Si bien tal vez eso no entre en nuestro examen, sí es importante que lo tengamos presente y lo conozcamos. Bien, una vez ya escuchado, ¿no? Y comentado entre todos sobre el bloque socialista, vamos a entrar ahora al tema. Muchos dicen que es el socialismo, no es el poder hablar y el ser sociable y charlar con todo el mundo. Como dicen varios, ¿no? Socialista es de que es sociable y habla con todo el mundo y sabe charlar y se puede expresar bien. No, no trata de eso. Vamos a hablar en base a lo que estamos hablando de la Guerra Fría. Y es que la Unión Soviética defendía el socialismo basado en el nazismo. En este sistema, como bien estábamos escuchando los comentarios entre todos, en este sistema el Estado controla la economía. No hay eso de propiedad privada, no existe el tema de la propiedad privada. Políticamente, el poder estaba concentrado en un solo partido y solamente había lo que era el Partido Comunista. El socialismo es un sistema en sí donde el Estado controla la economía para que la riqueza se reparta de manera justa entre todas las personas, todos por igual. El socialismo y el marxismo fueron defendidos por la Unión Soviética. Eso para que lo tengamos bien diferenciado. El socialismo sí fue defendido por la Unión Soviética. El marxismo buscaba establecer regímenes comunistas. Para esto es necesario que el poder se tome por vía violenta
o por una revolución, ¿no? En estos regímenes se suprime el tema de, por ejemplo, propiedad privada, el Estado también planifica la economía en sí, ya que en las manos del Estado está el tema de la producción y comercialización de todos los bienes. Entonces, todos los ciudadanos serían funcionarios básicamente del Estado. En lo político también se establece el tema de la dictadura total y la base del poder está en el Partido Comunista, solamente en este partido, ¿no? Que es el único que se permite. Entonces, como bloque socialista, en síntesis, recordemos que está defendido por la Unión Soviética, su ideología es de socialismo y marxismo, justo lo que estábamos viendo ayer, por ejemplo, el tema del marxismo. El sistema político, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Quién levantó la mano? Primero, Juana. Sí. Juana, ayúdeme con el sistema político. Ya listo. Sistema político, partido único, partido comunista y dictadura del proletariado. Perfecto, muchas gracias, Juana. Recordemos Listo. que este era el sistema político del bloque socialista, ¿no? Había un solo partido y había el tema de la dictadura total. ¿Quién me ayuda con el sistema económico? ¿Laura? Ya, yo. Adelante, Laura. Sistema económico. No existe propiedad privada. El Estado controla la economía. Exacto. Era lo que estábamos recordando entre todos sobre el socialismo y su sistema económico. No hay propiedad privada, no existe, ¿no? No hay eso de que cada uno se compra con su dinero lo que quiere de forma individual, no hay el tema de la propiedad privada, ya que el Estado en sí es el que controla toda la economía. Así que estos son los puntos claves y diferenciadores que tenemos en el bloque socialista. Vamos a continuar entonces con la expansión del socialismo. Y es que el socialismo se expandió por muchos países del mundo, ¿no? Hasta ahora incluso que llegamos a conocer, especialmente en Europa del Este, en Asia y también en América. Cada uno de estos adoptó el sistema comunista con características propias, pero todos compartían también el mismo control estatal de la política y de la economía. Por ejemplo, en la expansión del socialismo, recordemos que estaba Europa del Este, en Asia era China, Corea del Norte, Vietnam, y en América, como conocemos, Cuba y Venezuela. Son justamente los países del mundo por el cual se expandió el tema del socialismo. ¿Necesitan sacar alguna captura tal vez por ahí? ¿O alguna notita, alguna duda? Juana, bien, voy a darles unos minutitos ahí para que puedan diferenciar bien por qué partes fue que se empezó a expandir el socialismo, para que lo tengan clarito al momento de dar el examen. Ahora vamos a hablar sobre el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría llega justamente, ya estamos en esta etapa, con la llegada del Gorbachev, ahora sí, Gorbachev al poder. La Unión Soviética inició lo que fueron profundas reformas, ¿no? A través de esto. Esto hizo que colapse el sistema comunista, por ejemplo, en Europa del Este, y de esta manera fue el fin de la Guerra Fría. ¿Por qué terminó la Guerra Fría? Principalmente terminó por la crisis interna que tenía la Unión Soviética y también los cambios políticos y los cambios económicos que realizó justamente el gobierno en esta época. Entonces, la Unión Soviética se disolvió y al desaparecer una de estas dos superpotencias, la Guerra Fría llegó a su fin. Vamos entonces a recapitular el fin de la Guerra Fría y con algunas de las reformas que hubieron. Si me pueden ayudar a leer los dos primeros puntitos de la parte de reformas. ¿Me ayuda con la lectura, Michelle? Ya.
En las reformas está la apertura económica, cambios políticos, la caída del comunismo en Europa del Este, en 1990 las elecciones libres y la apertura de mercado. Perfecto. Muchas gracias, querida Michelle, perdón. Vaya tranquila, Randy, veo ahí su mensajito. Vaya tranquilo, mientras nosotros vamos a continuar. Igual la recomendación de siempre, pueden leer todo lo que estamos avanzando en su texto también, que lo tienen ahí, así que no tengan pena. Ahora, termina la Guerra Fría y nos vamos al nuevo orden mundial. Hasta aquí, chicos, ¿vamos todo bien? ¿Me siguen igual ahí con la lectura? Sí, Licen. Muy bien, perfecto. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Bien? Bien, continuamos entonces. Hace ratito leí ahí un mensajito que creo que estaban preguntando si China seguía siendo socialista, creo. Les cuento que sí. Todavía sí sigue siendo un estado socialista. Bien, continuamos entonces con el nuevo orden mundial. Y es que tras la caída del bloque socialista, el mundo entró en una nueva etapa, ¿no? Y empezó una nueva etapa para el mundo, y esta etapa se llamaba el nuevo orden mundial. Sus características principales fue por el predominio del capitalismo y una nueva forma de relaciones internacionales. ¿Alguien me ayuda con la lectura de los 3 primeros puntitos? Bueno, los 3 puntitos de toda la diapositiva en sí. ¿Durán? Sí, Licen. Ayúdeme con la lectura del nuevo orden mundial. Listo. Ya. El nuevo orden mundial surge tras el fin de la Guerra Fría, el nuevo equilibrio político y económico mundial, el predominio del capitalismo y la democracia liberal. Perfecto, muchas gracias. Eso es básicamente de lo que se trató el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial empieza tras que finaliza la Guerra Fría, tiene un nuevo equilibrio político, económico también, esto a nivel mundial, y predomina el capitalismo y también la democracia liberal. Son los puntos importantes de este nuevo orden cuando finaliza ya los conflictos de la Guerra Fría. Ahora, nos vamos a Estados Unidos. Y es que Estados Unidos se consolidó como la principal potencia mundial. Esto lo demostró su poder en realidad a través de las diferentes intervenciones militares que hubieron de Estados Unidos en distintas regiones del mundo, ¿no es cierto? En Estados Unidos, justamente como decimos que es la primera potencia mundial económica y también militar, lo demostró con intervenciones también, por ejemplo, como en la guerra del Golfo y también la guerra de Afganistán, la guerra de Irak. Entonces, recordemos que como potencia, Estados Unidos es la principal potencia económica y militar. ¿Quién me ayuda a leer sus intervenciones militares? ¿Micaela? Principales potencias económicas y militares. Intervención militar. Guerra del Golfo de 1991. Afganistán. Guerra de Irak en 2003. Perfecto, muchas gracias. Entonces recordemos que la potencia de Estados Unidos empieza a ser una potencia económica militar y sus intervenciones militares fueron la guerra del Golfo, Afganistán y la guerra de Irak en el 2003. Continuamos ahora con el tema de la globalización. Querida Flavia, esta es parte de la unidad 2. Estamos finalizando la unidad 2. La globalización... Dígame, Laura, creo que tenía, perdón, una consultita antes que continuemos. Sobre Estados Unidos igual era conocida como la crisis de 1929, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Algo más que quiera preguntar sobre eso, perdón? No, solo quería saber eso. Ya.
Sí, esta crisis de 1929 que decía también se llamaba la Gran Depresión, ¿no? Fue una grave crisis económica mundial que justamente comenzó en Estados Unidos, pero bueno, eso ya es tema un poquito aparte, pero sí, gracias por su consultita ahí para poder recordar parte también de esta crisis, ¿no? Esta Gran Depresión también. Bien, vamos ahora a centrarnos en la globalización. Y es que la globalización no solamente es económica, sino que también es cultural y es política también la globalización. La tecnología, las empresas multinacionales, fueron realmente los que transformaron la forma en la que se produce y también en la que se consume. Y no solamente eso, sino que en la forma también en la que nos comunicamos, ¿no? Es bastante importante. ¿Quién me ayuda a leer los dos primeros puntitos de la globalización? ¿Bruna? La globalización, mundialización de la economía y protagonismo de las multinacionalidades. Perfecto. Exacto, muy bien, muchas gracias, Bruno. ¿Cuáles fueron las características de la globalización? ¿Quién me ayuda con esa parte? Vamos a ceder la palabra a José María. Revolución tecnológica, mercados globales y homogeneización cultural. Exacto, muchas gracias, José María, ahí por ayudarnos. Esas fueron las características, características claves en la que se basó la globalización. ¿Quieren que les deje ahí unos minutitos tal vez para que puedan sacarle captura? ¿Revisan? Bien. En este caso, por ejemplo, ¿qué entienden por homogeneización cultural? ¿Saben lo que significa? No, Lisa. No se preocupe. Parte de No, estas Lisa. palabras son las que van a ver en el texto. Y como les decía, hay algunas palabras que uno no las entiende y continúa la lectura sin saber a qué se refiere, pero es importante que si no entienden alguna de estas palabritas las puedan marcar o las puedan buscar para que así se pueda entender el concepto en general. Se refiere, la homogeneización cultural, se refiere a un proceso por el cual las culturas del mundo se vuelven cada vez un poco más parecidas. Se parecen un poquito más, por ejemplo, que se puedan consumir los mismos productos, pero en diferentes países, que tal vez la música, por ejemplo, se pueda escuchar la misma música, el tema de que se usen tal vez las mismas modas, las marcas, la tecnología, hasta llegar a imitar formas de pensar o de comportarse. Entonces, eso más o menos consiste, ¿no? La homogeneización cultural, que sería el proceso por el cual las culturas se vuelven similares para llegar a perder un poco sus tradiciones e identidades propias, esto debido a la globalización en sí. Entonces, esas son las características de la globalización. Es una revolución tecnológica que tiene mercados globales y la homogeneización cultural. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Buenísimo, perfecto, ahí veo varias manitos arriba. Bien, seguimos ahora conociendo las nuevas potencias económicas. Y es que aparte de Estados Unidos también empezaron a surgir nuevas potencias económicas, como ser la Unión Europea, Japón y también los nuevos países emergentes, ¿no? Como ser China y también India, que basaban su crecimiento en la exportación y la industria. Las características más sobresalientes, en este caso, por ejemplo, de la globalización, sería la revolución tecnológica, la innovación de la tecnología aplicada también para las producciones, la mundialización de los mercados, lo que impactó, lo que decíamos en el tema de la cultura, donde también la globalización supone también el tener homogeneizado el tema de los gustos y las costumbres.
Y aparte de, de los Estados Unidos, son las potencias económicas importantes como la Unión Europea, Japón, y que en la actualidad es el líder, ¿no?, de la tecnología y de la producción automovilística mundial, en el caso también de Japón. Entonces, estas son parte de las nuevas potencias económicas, como ser la Unión Europea y Japón, que es el líder en la tecnología. ¿Quién me ayuda con los nuevos países emergentes? ¿Cuáles serían? China e India. Bien, Laura, sí, rapidito lo dijo Laura. Está perfecto, muchas gracias. Para que estén ahí atentos y me puedan seguir con la lectura y no se pierdan, es por eso que los hago que me ayuden, así no estoy aquí solita explicando y entre todos estamos conociendo acerca de este tema. Entonces, estas fueron las características principales de las nuevas potencias económicas, ¿no? Recordemos, la Unión Europea, Japón, que es el líder tecnológico, y los nuevos países emergentes, que son China e India. Ahora vamos a hablar de China y de los BRICS y las alianzas económicas y políticas. Y es que en el siglo XXI surgieron nuevos países con mucha importancia económica, como ser China y la India. Estos países dedican sus producciones industriales a la exportación, dado que cuentan con mucha mano de obra económica también y con tecnología de muchas empresas extranjeras, sobre todo las empresas norteamericanas que hicieron su inversión, ¿no?, en ellos. Por ejemplo, China ha fortalecido su presencia mundial mediante diferentes alianzas estratégicas, junto también a otros países que forman el bloque de BRICS, que busca mayor independencia frente a Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué se le dice BRICS? ¿Está pensando, Diana? Son las iniciales de los países que estaban conformados esa organización. Exacto, Luisa, muy bien, muchas gracias. Así es, son justamente las iniciales. Si ustedes pueden ver ahí donde dice grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, forman las primeras letras de cada uno de ellos la palabra BRICS. Y es que buscan mayor independencia justamente Estados Unidos. ¿De qué se tratan los BRICS? Son un grupo de países emergentes que se unieron para cooperar económicamente y también para tener mayor influencia mundial sin tener que depender tanto de Estados Unidos y de Europa. Es básicamente de eso se trata este grupo. ¿Qué significa BRICS? Era lo que les decía. Se forma la palabra BRICS con la primera letra de cada uno de estos países, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que juntos todos forman BRICS. Entonces, recordemos un poquito. Los BRICS es un bloque económico y político que busca fortalecer el comercio entre sus miembros para impulsar el desarrollo de estos países que están emergentes y tener un mayor peso en la economía y en la política mundial, para así reducir la dependencia de potencias grandes como sea en el caso de Estados Unidos. ¿Se entendió más o menos de qué se refiere con el tema de los BRICS? Sí, Lisen. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahí veo las manitos arriba, los pulgares. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Me están siguiendo con la lectura también? Sí, Lisen. Buenísimo, perfecto. Ya estamos ahora entrando a los conflictos actuales. La guerra entre Rusia y Ucrania realmente hemos estado viendo en estos últimos tiempos que ha tenido un fuerte impacto global, ¿no? Afectando también a lo que es la economía mundial. Y esto justamente que fue después de la pandemia, ¿no? Demostrando también que los conflictos internacionales siguen todavía influyendo en nuestra vida diaria, se siguen viendo. Muchos dirían que estos conflictos quedaron en la historia o quedaron en el pasado, pero no, hasta ahora se sigue viendo bastantes conflictos como el que está, que es el de Rusia y Ucrania, ¿no? Que tuvo realmente un fuerte impacto. ¿Quién me ayuda con la lectura de estos conflictos actuales? Levantó la manito, vamos a darle el paso a Bruno.
Conflictos actuales. Invasión rusa a Ucrania en 2022. Impacto en economía mundial, mercado financiero, precios de materias primas. Perfecto, muchas gracias, Bruno. Parte de los conflictos actuales, si bien en el mundo hay muchos conflictos, lo sabemos muy bien, nos vamos a basar en este conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, que es reciente, en el 2022. ¿Cómo impactó esto? Impactó en la economía mundial, en los mercados financieros y también, obviamente, en los precios de las materias primas. Hasta aquí es el tema número 2 que hemos tocado. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que les gustaría comentar? ¿Alguna diapositiva tal vez que les gustaría que vuelva a poner para que puedan tomar sus apuntes? Buenas tardes. ¿Podría darme la definición de globalización? Claro que sí, vamos a poner justamente, lo tengo aquí. El tema de la globalización, ¿no? Que justamente estábamos hablando hace ratito. ¿Quién le puede dar a ver un concepto de globalización genérico de todo lo que hemos estado hablando? ¿Quién se anima? Sí, como comentario, no se preocupen que yo ahorita les voy a dar también el concepto exacto, pero para que entre todos recordemos un poco qué estuvimos hablando, entonces, ¿qué se entiende por globalización? Adelante, Andrés. Algo que se puede saber a grandes rasgos, ¿no? De manera simple, algo de la globalización sería un mismo modo de pensar o de hablar o de cultura en la mayor parte del mundo. Por ejemplo, como un idioma o con un tipo de pensamiento crítico compartido entre todos. Muy bien, muchas gracias, Andrés. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre qué es globalización? ¿Qué recuerdan de lo que estamos hablando, de qué significa globalización? No se animan, no se animan, pero sí, ¿sabe qué? Tiene toda la razón Andrés con lo que nos estaba diciendo. A ver, adelante, Luisa. Al hablar de globalización, nos referimos a nivel, a nivel general, digamos, del mundo, algo así. Bien, muy bien, Luisa. ¿Alguien más levantó la manito? ¿Bruno? Bien, Dayana. Bueno, yo tengo un concepto que es sobre el proceso por el cual los países del mundo se conectan entre sí, ya sea económicamente, culturalmente, tecnológicamente y social. Esto también creo, bueno, permite el intercambio de productos, de información, ideas y costumbres, haciendo que lo que ocurre exactamente en un país tenga impacto entre otros. Sí, muy bien, Dayana, perfecto, súper completo el concepto de Dayana, de Andrés, de igual Luisa, Bruno. Muchas gracias, chicos, por estar ahí pendientes, por participar. De eso se trata, de que entre todos podamos recordar lo que hemos estado viendo para tener más en claro. Y así en diferentes palabras uno lo entiende mucho más, ¿no? Que cuando uno lo está solamente leyendo o leyendo tal cual dice el texto, es diferente cuando se lo comparte, se lo comenta con alguien. Pero sí, la globalización es justamente eso que estaban mencionando, este proceso mundial que hay de integración entre varios países en diferentes ámbitos, como el económico, el político, el social, hasta incluso el cultural, ¿no? Que hace que el mundo en sí esté cada vez más interconectado y como en síntesis sería el proceso de la integración mundial que conecta a varios países, lo que podemos definir como globalización. ¿Se entendió la explicación ahí a la consulta que teníamos de la compañera? ¿Sí? ¿Súper bien? Buenísimo. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda?
Dice, la homogeneización cultural llegó a ser algo bueno. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que es algo bueno la homogeneización cultural? Los escucho. Aquí justamente Aileen nos dice, ¿la homogeneización cultural llegó a ser algo bueno o algo malo en la globalización? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esto es algo bueno o algo malo? Es algo bueno Dígame, ¿por? porque hace conocer a las diferentes culturas mediante, bueno, hay culturas, digamos, que prácticamente nadie conoce y mediante la globalización uno va conociendo nuevas culturas, nuevos idiomas. ¿Eso? ¿Ya? Bien. ¿Quién más quisiera comentar acerca de esto? ¿Qué opinan? Desde los inicios de la historia, el avance ha podido darse gracias a que compartimos nuestro conocimiento y en la globalización o homogeneización cultural también. Esto es lo que se da. Hay ciertas opiniones en donde algunos dicen de que no se debería adoptar por completo otras culturas o otros pensamientos, y eso sí es en parte cierto para proteger nuestra propia cultura. Pero no es tan Ya, malo aceptar cosas exteriores y también valorar cosas interiores de nuestro propio entorno. exacto. Muy bien, muchas gracias. Sí, toda la razón, ¿no? De verdad que toda la razón. ¿Alguien más quería comentar algo, Dayana? ¿Qué opinan? ¿Es bueno o es malo? Tiene sus pros y sus contras, ya que hay veces en las que al adoptar otras culturas se va perdiendo un poco de la cultura original, pero el ir conociendo otras culturas abre un poco más la mente acerca de cómo viven otros, de como dijo el compañero, idiomas, como al adoptar otras culturas, como que se va expandiendo como que se va haciendo una de todas las culturas y como que se unen más. Ya, muy bien, Dayana, muchas gracias. ¿Leandro? Buenas tardes. Para mí, la globalización en parte es buena y es mala, porque es mala ya que cada una de las culturas del mundo pierde su valor, su significado y la tradición se pierde. Pero algo bueno, en cambio, si se puede decir algo bueno, es que al estar todo más metido en un solo grupo, la gente comparte más entre sociedades distintas, tal como la gente que viene desde Brasil hasta aquí, desde otros países hasta el nuestro, o de nuestros hasta otros países donde ya no hay racismo ni nada, sino que hasta por chistes o por cosas graciosas o cosas en común, se dan cuenta de que ese sentido común entre una región y otra, o un extranjero y otro, pueden convivir. De esa manera, la globalización quizás hace perder la tradición de cada país, pero ayuda y puede ayudar también a nuevas relaciones internacionales entre países, tratados, administraciones y negocios y empresas. Perfecto, muchas gracias, Leandro. Sí, ¿no? La verdad que sí, porque en sí, por ejemplo, la homogenización cultural, basándonos en la globalización, yo creo que no es ni totalmente buena ni totalmente mala, ¿no? Ya que tiene sus cosas positivas y negativas, como bien estábamos mencionando. A ver, basémonos en las cosas positivas que pueda tener la homogenización cultural en la globalización. Las cosas positivas que ya muchos mencionaron, la comunicación, ¿no? Facilita la comunicación que tengamos entre las personas de varios países, que se puedan tal vez compartir valores universales, como por ejemplo los derechos humanos, que es algo universal, el acceso a conocer cultura, productos, tecnologías también que tengamos en común, y también esto favorece a que nos podamos entender entre las culturas. Eso sería el lado positivo. Su lado negativo puede ser, como bien lo mencionaban, el perder tal vez un poquito el tema de la identidad cultural, que pueda debilitar el tema de las costumbres más locales, las tradiciones se puedan empezar tal vez a perder un poco, las lenguas
tradicional también que se puedan perder, ya que se imponen modelos culturales dominantes, ¿no? Y a raíz de eso, otro va a haber aspecto negativo, puede ser que puedan reducir la diversidad cultural. Entonces, tiene sus pros y también tiene sus contras, pero en sí estos tienen efectos tanto positivos y negativos acerca de las sociedades, pero también en sí puede hacer que se pierdan un poco las identidades culturales propias. Entonces, como que tiene ahí sus pros y sus contras, ¿no? De que haya una homogeneización cultural en la globalización. ¿Algo más que quisieran compartir? ¿Quisieran opinar? Está interesante este tema. ¿Todo claro hasta ahí? Para que si quieren, si ya se ha entendido todo, hemos podido comentar. Voy a dejar de compartir la pantalla para empezar a recordar el tema número 2 que lo hemos visto. ¿Alguien está con la manito levantada? ¿Sí? ¿Quieren opinar algo? Perdón, no logro ver. ¿Quién levantó la manito? Leandro. Adelante, Leandro, perdón. No me preocupe, lo dejé levantado. Se No se quedó preocupe. levantado. No se preocupe, sí. Lo sospeché desde un principio. Bien, les decía que hasta aquí hemos llegado con el avance de la segunda unidad. Aquí termina la segunda unidad de nuestro texto y ya entraríamos a conocer la historia de América, el tema número 3, el día lunes, ¿cierto? Ya que mañana no hay clases, Arrancamos con el tema número 3 de Historia de América el día lunes. ¿Les parece si empezamos una rondita de preguntas para recordar este tema número 2, ya que lo acabamos de finalizar? Como una ayuda a memoria. Sí, dicen. Perfecto. Déjenme que aquí les preparé unas cuantas preguntitas acerca de este tema número 2 para que entre todos podamos recordar un poco lo que hemos estado hablando, lo que hemos avanzado. Si es que algo no se acuerdan, no hay problema, chicos, para eso son estas clases, para que nos equivoquemos, para que estudiemos juntos. Así, antes de que ya llegue el examen, ya cuando les toque estudiar, recuerden de las preguntas que estábamos haciendo en clase. Si bien estas preguntas que preparé, no sé si van a estar en el examen, la verdad yo no preparo las preguntas del examen, pero sí les va a ayudar a recordar un poco lo que vamos a ver. Dice, ¿pudo hacer el cuestionario de apoyo? Nicolás nos está preguntando. Sí, Nico, justamente eso es lo que ahorita les voy a dar, pero este cuestionario, bueno, esta serie de preguntitas que vamos a compartir hoy, va a ser netamente como una ayuda a memoria. No significa que vayan a estar en el examen o que exactamente estas preguntas estén. Por ahí dicen, no, pero la Lisa nos hizo otras preguntas y no estaban en el examen. No, estas preguntas son aparte, solamente para ayudarlos a estudiar. Las preguntas del examen yo no las tengo, yo no sé cuáles son, así que yo solamente puedo ayudarlos con el estudio para que puedan recordar un poquito más. Y si tienen suerte, por ahí alguna de estas preguntas que estemos haciendo aquí en clase aparece y les va a ser fácil recordar. ¿Bien? ¿Están todos ready? ¿Sí? ¿Veían a Nicolás? Muy bien. Ok, vamos a empezar entonces a estudiar todos juntos, a recordar lo que vimos en el tema número 2. Y empezamos a recordar un poquito, esto ya lo hemos hablado en las otras clases, ¿por qué se dice que la historia no es el pasado? ¿Alguien recuerda por qué se dice que la historia en sí no es el pasado? ¿Andrés? Porque el pasado es solamente los acontecimientos que han pasado antes. En cambio, la historia es la analización es analizar qué es lo que pasó realmente. No es solo decir sucedió esto y ya, sino el por qué y analizar cosas bien internas, por hacerlo un estudio. Muy bien, Andrés, perfecto. Un puntito para Andrés. Vamos a hacerlo por puntos, ¿esto les parece?
Así aprovechamos y jugamos. ¿Quieren que la hagamos por puntos? A ver quién tiene más puntos al final. Sí, dice. Más puntitos. Ya vamos a hacerlo por puntos. Ya traes aquí para anotar. El primer punto para Andrés. Ustedes tomen nota igual de los puntos que tienen cada uno para que después no haya fraude. Hacemos después el conteo final de los puntos a ver quién respondió más. Ya empezamos la primera respuesta correcta junto a Andrés. ¿Quién se acuerda en cuántas etapas se divide el pasado para poderlo estudiar? ¿En cuántas etapas se divide? ¿Dalma? En la prehistoria y la historia. Muy bien, Dalma. Punto para Dalma. Dalma 1, Andrés 1. Le pido por favor a Andrés y a Dalma si pueden bajar la manito. Así tras que dé la siguiente pregunta, estén atentos. Todos bajen la manito. Todos bajen la manito. Lanzo la pregunta y ahí levantan la manito si quieren responder. ¿Ya? Y así sucesivamente. Responden y bajan la manito. Siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál es el calendario más usado en el mundo? ¿Jennifer? El griego, ¿El qué? el calendario gregoriano. Gregoriano. Bien, muy bien, Jennifer, me asustó. Me asustó, Jennifer. Pensé que no iba a tener su puntito, pero bien, un punto ahí para Jennifer. ¿Y quién fue el que estableció este calendario? ¿Y cuándo? A ver, ¿se acuerdan, Julie? Julie. Julie a la 1, Julie a las 2, Julie a las 3. Pasamos la pregunta a Sofía. ¿Quién fue el que estableció el calendario gregoriano y cuándo? Más o menos cuándo. El Papa Gregorio XIII, y no recuerdo qué año. ¿Qué dicen? ¿Se la hacemos valer? ¿El puntito? El Papa Gregorio en 1582. Dejando solo con lo del Papa Gregorio, ¿les parece? Es que es a partir del 1580, más o menos. 1580. Sí, más o menos. Ahí va el puntito. El puntito para Sofía, entonces. ¿Quién recuerda qué significan las siglas AC y DC? ¿Sofía? Antes de Cristo y después de Cristo. Bien, Sofía. ¿Bajamos No, es todas Albán. las manitos? Sí. Por si acaso, AC y DC no es la banda AC/DC. Es antes de Cristo y después de Cristo, por si acaso. Porque alguno está diciendo, no, está mal, si es AC/DC. No. Aquí estamos hablando acerca de la historia, las siglas individual, ¿no? Las siglas AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Ya va, Sofía, 2 puntitos, Jennifer, 1 punto, yo Dalma, 1 respondí. punto, Andrés, 1 punto. ¿Qué Almanza. dice? ¿Almanza? Sí, fui la que respondió. Ay, pensé que había sido Sofía, entonces le quitamos el puntito a Sofía. Por eso, chicos, es importante que levanten la manito. Porque si responden sin levantar la mano, allá es un poco más complicado. Que valga medio punto. Dice. Ya, entonces este punto era para Almanza. Bien, Almanza. A ver, entramos entonces ahora, a ver si hay otra pregunta sobre la historia. ¿Qué más les puedo preguntar? Ya está lo del calendario. Ya, entremos a la edad contemporánea. ¿Qué es la edad contemporánea? Ruby, perdón. Es la etapa en donde vivimos actualmente. Ya, muy bien, Rubí. Tiene su puntito. Es Rubí, ¿no es cierto? Yo que lo estaba mencionando mal su nombre. Sí, Rubí, ok. ¿Con qué hechos? ¿Pueden bajar todos la manito, por favor? Bajen la manito, Rubí. Veo su manito, Rubí. Ahora sí. Bien. ¿Con qué hechos se inicia la edad contemporánea? ¿Dalma? Con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Muy bien, Dalma. Otro puntito para Dalma.
Ahora bajamos todos la manito. Tienen que estar atentos para subir rapidito la manito. Me hizo recuerdo a las ventas de TikTok, ¿no? Ese, compro 20, ponen el primero que escriba tiene la chance de llevárselo, así, exactamente igual. Así, el primero que levante la manito va a tener la chance de responder. ¿Qué caracteriza al mundo contemporáneo? ¿Estefanía? Por transformaciones en todos los ámbitos, industrialización, cambio de sociedad rural o urbana, avances científicos y técnicos. Bien, muy bien, Estefanía. Vamos a anotar su nombre. Estefanía va un punto. Todos van con un puntito. El recuento. Andrés un punto, Dalma, no, Dalma tiene ya 2 puntos, Jennifer un punto, Sofía un punto, Almanza un punto, Rubí un punto y Estefanía un puntito también. Puede bajar la mano. ¿Qué cambios sociales se produjeron durante la edad contemporánea? ¿Andrés? Ya no había burocracia, no, sí, la burguesía. Ahí va como, no sé, me falta un poquito en esa respuesta. ¿Qué dicen? ¿Se la hacemos valer? No. No, Surge el capitalismo, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy a equivocando? ver, Surgimiento de las clases obreras y los derechos humanos. va bastante bien, va bastante bien. Les voy a ir para que se entienda un poquito más. Los cambios sociales que se produjeron durante la Edad Media, está correcto igual lo que están diciendo, pero los puntuales es el paso del mundo rural al urbano. Aparece en el tema de las clases sociales, que también lo estaba mencionando, y algo importante, aparece la incorporación también de la mujer al mundo laboral. Entonces son ahí datitos importantes que tienen que tomar en cuenta de parte de lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero es como que hay algo más puntualcito. ¿Quería compartir algo, Almanza? Veo su manito, ya abajo la manito. Ya. Seguimos con más preguntas, no se preocupen. Mío 10, dice. Más o menos, ¿no? Como el TikTok, así como el mío 10, mío 20. Pero en este caso tienen que levantar la manito para poder responder. Seguimos a ver estudiando. Vamos con la revolución industrial. ¿Dónde y cuándo inició la revolución industrial? ¿Dalma? En Gran Bretaña en el siglo XVIII. Bien, a mitad del siglo XVIII, pero está perfecto. Así que Dalma, otro puntito. Dalma está arrasando, está con 3 puntos. Muy bien, Dalma. Tienen que estar ahí, tienen que ser rápidos para apretar la manito. ¿Puede bajar la manito, Stephanie? Perfecto. ¿En cuántas etapas se divide la revolución industrial? ¿Micaela? En 4 se divide. ¿En cuántas etapas se divide la revolución industrial? En 4. En dos. 4. ¿Cuáles Dos. serían? A ver, que nos cuente, Micaela, ¿cuáles serían esas 4? La primera revolución y la segunda revolución, como también la tercera revolución y la cuarta revolución industrial. De 1760 a 1840 de la primera revolución y de la segunda revolución de 1870 a 1914 y de la tercera revolución de 1970 al 2010 y de la cuarta revolución que sería la industrial. Muy bien, Micaela, todos, ¿qué? No vale, eso no dice en el texto. Está muy bien, Micaela, pero atención, para su pregunta de examen, tienen que estar ahí pendientes, que es de todo lo que está en el texto. Tal cual como está en el texto, es lo que ustedes tienen que responder. Pero está muy bien, Micaela, vamos a poder darle su puntito. Micaela entonces va también un puntito. Cuéntenme, ¿qué características tuvo la primera revolución industrial? ¿Flavia? ¿Qué dijo? Tienen que estar atentos a las preguntas. Bajamos todas las manitos. Caracteriza por el desarrollo de las máquinas movidas a vapor. Bien, faltó si algo ahí.
¿Alguien más? A ver, que se anime a responder, si puede bajar Flavia la manito. ¿Cuáles fueron las características que tuvo la primera revolución industrial? Fueron algunas, varias. Juana. La primera revolución industrial se desarrolló primero en Gran Bretaña y luego lo que dijo mi compañero que de las máquinas a vapor que se mecanizó en el trabajo obrero. Muy bien, muy bien. Ambos están correctos, pero les faltó ahí unas cositas importantes, que fue el surgimiento del ferrocarril, Fue la de la industria tipografía, textil también. agrícola, de transporte. Bien, Jennifer, gracias. Les encargo, por favor, sus micrófonos, si los pueden, hay algunos ahí apagar para que no se filtre y podamos escucharnos entre todos, pero recapitulamos las características que tuvo esta primera revolución industrial, que fue el uso de máquinas a vapor, la mecanización también del trabajo, no queda ya con máquinas, el surgimiento del ferrocarril, la industria textil también que fue importante, y la siderúrgica, ¿no? Parte de las cosas importantes y características de esta revolución industrial. ¿Cuál fue la clase social que surgió en esta primera revolución industrial? ¿Jazmín? ¿Estefanía? Nada. ¿Cuál fue la clase social que surgió, que creció, que apareció? La clase obrera. Perfecto, muy bien, Jazmín. La clase obrera. Ahí está Jazmín también con su puntito. Ahora vamos con la segunda revolución industrial. ¿Cuáles? ¿Pueden bajar su manito, por favor, Juana? Si puede bajar, Juana, su manito, que la tiene presionada. Muy bien, muchas gracias. Atención, ¿cuáles son las características de la segunda revolución industrial? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Sofía. Que aparecen nuevas fuentes de energía como ser la electricidad y el petróleo, también nuevos medios de transporte que eran los autos y aviones, y la clase obrera empieza, o sea, tiene una mayor organización, están mejor organizados. Buenísimo, punto para Sofía. Así es, ella lo dijo todo. Esas son las características y lo que caracteriza la segunda revolución industrial. Uso de electricidad y petróleo, ahí los nuevos transportes, los medios de comunicación masivos y también la organización obrera, ¿no? Los sindicatos. Ahora vamos con las revoluciones asociadas a la industrialización. ¿Qué fue la revolución demográfica? ¿Se acuerdan sobre la revolución demográfica, Miguel? Buenas tardes. Sería ¿Cómo está, Miguel? el aumento de población mundial, la mejora de medicina y la higiene, la esperanza de vida incrementamente, de que las personas ya vivían más tiempo, como usted lo había dicho, que máximo vivían 50 años, ahora pueden vivir hasta 90 años. Bien, buenísimo, Miguel, muchas gracias. Ya tiene su puntito, Miguel, correctísima su respuesta. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron los cambios que trajo la revolución agrícola? ¿Bruno? Sí, la revolución agrícola es producir alimentos y utilizar en los campos agrícolas, porque eso se desarrolla las máquinas para cultivar en el campo y se utilizan en abono natural para aumentar la productividad. Eso me acuerdo. Muy bien, Bruno, perfecto. Parte de los cambios que trajo la revolución agrícola fue el uso de maquinaria, los abonos y los fertilizantes para aumentar la producción de alimentos debido al aumento de la población. Ahora, bien, están todos con la manito abajo. Bien, atención, ¿qué transformaciones produjo la revolución de los transportes? ¿Dalma? Una bala está, Dalma. Pasaron de caminar, de ir por carreteras, de usar a los animales, a transportarse más rápido en autos. Eso. Perfecto, Dalma. Otro puntito para Dalma. No se dejen, chicos, con Dalma está arrasando, tiene 4 puntos ya, Dalma. Va respondiendo 4.
Tienen que estar ahí atentos. Baje la manito, Carolina, porfa, para que así podamos continuar con la siguiente pregunta, y ya si se la sabe, rapidito vuelve a levantar la manito. Así que Carolina Rivero, porfa, si puede bajar la manito para que continuemos con la siguiente pregunta. Ahora sí, muchas gracias. Atención. ¿Cuáles fueron las dos grandes revoluciones políticas de la edad contemporánea? No, ahora sí, Dalma quedó de segundo. No sé, a ver, a la cuenta de 3, levante la manito quien va a responder. Baje la manito, Estefanía, que levantaron la manito y se desanimaron y bajaron la manito. A la cuenta de 1, a la cuenta de 3, Estefanía. No, tranquilos con esa ansiedad. A la cuenta, hago el conteo de 3 y la primera persona que levante la manito va a tener la chance de responder, ¿ok? 1, 2, 3. Jazmín. Bien, Jazmín. Dígame, ¿cuáles fueron las dos grandes revoluciones políticas de la edad contemporánea? Fue la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Perfecto, Jazmín, muchas gracias. Muy bien, qué rápida ella para levantar la manito. ¿Bajan todos las manitos? Bien. Díganme, ¿qué se logró con la independencia de Estados Unidos? ¿Estefanía? Colonias inicias se independizaron creando la primera república mundial con constitución y presidente. Muy bien, Estefanía. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a darle su puntito. Justamente, ¿qué se logró con la independencia de Estados Unidos? La creación de la primera república democrática con la Constitución y el Parlamento. Así que está perfecto. ¿Y qué transformaciones? ¿Puede bajar la manito, Estefanía, porfis? Estefanía. Ahora sí. ¿Qué transformaciones produjo la Revolución Francesa? ¿Bruno? La Revolución Francesa acabó con el regimiento del absolutismo y de la monarquía, ya que estaba pasando por una crisis económica. Y ya las ideas de la Ilustración también se pusieron en práctica. La revolución derrotó al rey y llamó a una asamblea constituyente que proclamó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muy bien, Bruno, perfecto. Parte de las transformaciones que produjo esta Revolución Francesa, ¿no? Fue el fin del absolutismo, proclamación de los derechos y también que se estableció una constitución. Así que vamos muy bien, chicos, con las preguntas. Ahora entramos al siglo XX. ¿Cuáles fueron los conflictos que marcaron la primera mitad del siglo XX? ¿Estefanía? La primera guerra. Va bien, Estefanía, estás bien. La Primera Guerra Mundial, después la Revolución Rusa que se dio en 1917 y el fascismo, después el fascismo y el nazismo, y ya luego el fascismo, Italia y así sucesivamente. Muy bien, Estefanía. Los conflictos que marcaron esta primera mitad del siglo XX fueron las dos guerras mundiales y la Revolución Rusa. Así que súper bien, Estefanía, ¿no es cierto? Sí. Se están batallando entre Dalma y Estefanía. Dalma está con 4 puntos, Estefanía está con 3 puntos. Vamos a hacer el conteo de puntos. Bruno, 2 puntos, Miguel está con 1 punto, Jazmín 2 puntos, Micaela 1 punto, Estefanía 3, Rubí 1, Almanza 1, Sofía 2, Jennifer 1, Dalma 4 y Andrés 1. Así vamos con los puntitos. Atención que continuamos ya esto último para finalizar ya el recordatorio, el repaso de esta segunda unidad. A ver. ¿Qué les puedo preguntar? ¿Cuáles fueron las causas que originaron la Primera Guerra Mundial? ¿Dalma? La rivalidad económica y comercial y la expansión de las potencias. Muy bien, Dalma, increíble. Perfecto, súper rápida ella para responder. Bajamos la manito, Bruno, a ver si tiene chance y le gana ahí a Dalma con la velocidad. ¿Quiere comentar algo, Bruno, o quería responder? Quería responder, pero ella no respondió, Dalma. Sí, está rápida, Dalma, ¿no? ¿Cómo debe ser, Dalma, para las ventas de TikTok, ¿no? Va a poner mío 10, mío 20.
súper rápida. Ya unos 4 minutitos más y acaba la clase. Y ahí vemos quién fue que se llevó todos los puntos de esta clase. A ver, rapidito. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué fue el fascismo? Bruno. ¿El ¿Qué fascismo? fue el fascismo? Ajá, el fascismo, ¿qué fue? ¿Qué era? ¿De qué se trata? Bruno a la 1, Bruno a las 2, Bruno Ay, no me a acuerdo. las... Perdió Ah, su chance. el fascismo, sí. Era el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso me acuerdo del fascismo. Era el periodo entre guerras, entre Primera y Segunda. Estaba distraído, Bruno, estaba distraído. A ver, dígame, Almanza, ¿qué es el fascismo? Yo entendí otra cosa, que es una ideología política autoritaria y se caracteriza por el poder total del Estado. Bien, Almanza, muy bien. De eso se trata, chicos, esto de que podamos entre todos recordar, identificar bien, ¿no? Porque claro, es mucha la historia, pero sí es bueno que puedan identificar bien el concepto. ¿Qué es el fascismo? Es un régimen totalitario, antidemocrático, antiliberal, y este fue surgido en Italia, así que recordemos parte de lo que significa y qué es el fascismo. A ver, ¿cuáles son las características que tuvo el nazismo? El nazismo, ¿cuáles son sus características del nazismo? ¿Fabricio? Era antiliberal, totalitario, racista, nacionalista y defendía la idea de una raza superior. Muy bien, Fabricio. Se lo tenía guardada. Muy bien, totalmente correcto. Esas fueron las características del nazismo: régimen totalitario, nacionalista, racista y antidemocrático. Y finalizamos con lo que vimos hoy de la Guerra Fría. Díganme, ¿qué fue la Guerra Fría? ¿Una guerra en el frío o qué fue? A ver, Soana. Fue una guerra que se caracterizó por no tener enfrentamientos armados, es decir, fue un enfrentamiento más que todo ideológico. Muy bien, Soana, así es, un enfrentamiento ideológico, político y económico que se dio entre Estados Unidos y ¿qué significa la URSS? Unión Soviética. ¿Pero completo? ¿Alguien se acuerda completo, Miguel? Unión Revolucionaria Soviética Socialista, creo. Eso, Carolina, muy bien, perfecto, Carolina. Tiene ahí su puntito flash. Bien, vamos a hacer el conteo total. Carolina, ya también su puntito. El conteo general de los puntos, ya que está finalizando la clase. Felicidades a todos ustedes, chicos, están avanzando súper bien. Y en esta ronda de preguntas, Andrés se quedó con un puntito, Dalma con 5 puntos, Jennifer con un puntito, Sofía 2, Almanza 2, Rubí 1, Estefanía 3, Micaela 1, Jazmín 2, Miguel 1, Bruno 2, Fabricio 1, Suana 1 y Carolina 1. Así que felicidades a todos ustedes, chicos, los que participaron, los que tal vez no les dio la chance. Lo importante es que entre todos podamos recordar lo que hemos venido avanzando, podamos estudiar y así esto va a ser un poquito más ligero. ¿Bien? Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Hasta aquí el avance del día de hoy. En la unidad número 2 ya estamos cada vez más listos para el examen. El lunes arrancamos con la tercera unidad, así que nada.